¿Qué es el sufrimiento y cuál es su propósito? Esto es parte de lo que vamos a estar respondiendo en este segmento ahora con una gran invitada en tu programa Vive Feliz. Ella es Melanie Figueroa, es esposa, es mamá de 3 niñas, trabajadora social, consejera y escritora. Gracias por estar con nosotros. Gracias, el placer es mío. ¿Qué podemos decirle a nuestra audiencia de lo que es el sufrimiento? Bueno, el sufrimiento es una de esas experiencias que a nadie nos gusta, nadie le gusta sufrir, creo que a toda costa evitamos pasar por él. Inconscientemente crecemos y a veces pensamos de que tenemos una idea de cómo va a ser la vida y el sufrimiento no está por ninguno de nuestros planes, pero el sufrimiento es parte de la vida y va a llegar de imprevisto. Entonces, creo que el sufrimiento es parte de la vida porque nos acerca al Señor, nos engrandece el corazón en amor, en compasión para otros, nos da grandes lecciones cuando se vive de la mano del Espíritu Santo. Yo creo que, así como dijo, creo que fue Martín Lutero, él decía que de mi biblioteca, mi libro favorito es el sufrimiento, o mi libro que más me ha enseñado es el sufrimiento. Y es así, una cosa es tener la ciencia o la teoría del sufrimiento, pero otra cosa totalmente diferente es pasar por la experiencia del sufrir, porque te hace más humilde, te hace más empático, más entendido con el sufrimiento de los demás. Y yo creo que al uno vivir su propio sufrimiento, puedes entender y acompañar de mejor manera a otros que están sufriendo. Entonces yo creo que del Espíritu, de la mano del Espíritu Santo, de la mano del Señor, que es nuestro consolador, tenemos la capacidad de convertirnos en consoladores para otras personas también. Has establecido como todo un perfil de propósitos en lo que estás hablando, que vienen como resultado de pasar por la vía del dolor y del sufrimiento. ¿Cuán importante es la fe para podernos levantar de ahí? La fe para levantarnos del sufrimiento es esencial, porque la fe es la esperanza de que esto no va a ser para siempre, de que esto de alguna manera, no sé cómo, no sé cuándo, Dios lo va a utilizar para mi bien. Es la fe de creer que el Señor tornará mis lágrimas en pañuelos para secar otras lágrimas. Es la fe de que todo obra para bien para aquellos que lo aman. Entonces, sin fe, sufrir se hace terrible, porque es como si estamos aquí por merced del destino. Pero cuando entendemos de que, mira, yo no estoy en ningún lugar que el Señor no haya permitido que yo esté. Como dijo Job, que cuando él perdió todas sus pertenencias, su familia, su salud, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y dice la palabra que Job no halló despropósito alguno. Eso es tener fe. Y creo que eso es lo que te hace seguir hacia adelante en medio de la aflicción, saber de que vienen días mejores y que estoy aquí por la soberanía de Dios, que Él no se le sale nada de las manos y que Él me va a sacar de esta situación y el proceso victorioso. Acompañado de la fe viene la oración, porque cuando voy en oración es porque estoy creyendo que delante de aquel que estoy hablando me está escuchando y que algo va a hacer. La oración continuamente está exaltada en la Biblia como un recurso para nosotros. Y también para mí es fascinante que ya la misma ciencia ha comprobado la efectividad de la oración ante el dolor emocional. ¿Qué tú nos puedes decir de qué es lo que hace la oración cuando estamos en medio de los procesos más duros de la vida? La oración, como decía Martin Luther King, es el oxígeno del cristiano, lo puedo definir así. O sea, sin la oración nos ahogamos, nos sofocan las circunstancias. Y yo creo que cuando estamos pasando por un momento así, es bien fácil, como cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, que empezaron a soplar los vientos y el mar se empezó a embravecer y empezar a mirar al lado las circunstancias, ahí nos empezamos a hundir. Pero cuando oramos es como cuando él lo miraba, él podía caminar. Entonces, la oración nos saca la mirada de nuestra circunstancia, de nuestro problema, y nos enfoca en el Todopoderoso. Nos enfoca en el que es todo sabio, en el que es consejero, en el que nos da dirección. O sea, y de esa manera nosotros podemos caminar sobre las aguas, que es caminar sobre esos procesos y esas situaciones tan difíciles, seguir hacia adelante y no quedarnos ahí. Tienes un libro precioso que se titula Verdes Prados.
tengo convicción de que la mayoría de los libros son resultado de experiencias y de testimonios. ¿Cómo tú te has enfrentado al dolor emocional? Pues este libro nació luego de que yo perdí mi segundo bebé. Estaba embarazada de 2 meses, tenía ya 2 meses cuando lo perdí y fue un dolor muy difícil. Me enfrenté a las pérdidas, como son los abortos espontáneos, son pérdidas como en soledad, como muy silenciosas. Por ejemplo, cuando perdemos un ser querido que todo el mundo conoce, todo el mundo se duele contigo y porque lo conocieron, pero cuando tú pierdes a un bebé que nadie conoció, es una pérdida muy solitaria y que no muchos reconocen, ¿verdad? Como que realmente era vida, que es tu hijo el que estaba ahí. Entonces, pasar por ese proceso de dolor me llevó a la lectura. Y recuerdo que una hermana de la iglesia me regaló este libro que se llama, en inglés, The Book of Comforts. Y ese libro para mí fue una terapia, porque había sido escrito por una mujer que había pasado por la situación similar que yo estaba pasando. Y para mí fue algo tan sanador, fue un acompañante en medio de mi dolor, que yo dije, algún día yo también quiero poder acompañar a otros en su proceso de dolor. Y nació de ahí. Yo comencé a escribir este libro y me había propuesto en 8 meses terminarlo. Y este proceso se vio interrumpido por otro proceso más de pérdida, que fue la pérdida de mi salud. A mis 34 años tuve un fallo cardíaco debido a una miocarditis y fue un proceso muy duro porque me vi al borde de la muerte. Mi corazón se redujo a un 10% de funcionamiento. Me tuvieron que entubar, estuve en cuidados intensivos, mi corazón estaba funcionando con una bomba. Y fue un proceso sumamente doloroso, que vi la mano del Señor en todo, que si estoy aquí es un vivo testimonio del poder de Dios todavía para sanar, pero fue un desgarrón de mi alma también, porque cuando pasamos procesos así de enfermedad, no solamente es lo que está pasando en nuestro cuerpo, cómo eso afecta a nuestra mente. Hay medicamentos que están afectando la química en nuestro cerebro también. Entonces, luego que yo me levanto de todo eso, tuve que enfrentar un PTSD, un síndrome de estrés postraumático muy duro, y de todo eso el Señor me sanó. Entonces, todas estas experiencias, fíjate que es irónico, porque es una experiencia que no me encantaría vivir en lo absoluto, pero esa experiencia fue como que el sello de Dios al libro, fue como que lo terminó de completar. Y esa es una de muchas de las experiencias que narro en el libro, no solamente experiencias personales, sino experiencias de gente que amo muchísimo. Y cómo es que con estos relatos entrelazo la esperanza que se halla en la palabra del Señor. Tanto por lo que viviste tú, o sea, en tu propia carne y en tu propia alma, y también como resultado de tu conocimiento como trabajadora social, ¿cuán importante es la familia y tener redes de apoyo en los momentos en que transitamos dolor emocional? Wow, esto es tan esencial. Las tormentas, los sufrimientos no los podemos vivir en aislamiento, no estamos para vivir el dolor solos. En este proceso, la iglesia, mi comunidad de fe, se unió de una manera hermosa. En mi casa hubo que comprar otra nevera porque continuamente estaban llevando comida, se ofrecían a cuidarnos las niñas. Fue un proceso muy duro, pero también bonito, porque sentimos que como iglesia nos unimos en un mismo sentir y propósito. La gente oraba, me mandaba mensajes, me pagaban para que fueran a limpiar mi casa. O sea, unas cosas que impresionantes. Jamás me había sentido, fíjate, tan amada, tan valorada, tan apreciada. Eso fue otra ganancia de las pérdidas. Sí, sí. Que pudiste descubrir y poder conectar con esas personas que te quieren mucho. Sí, y también pude ver el valor de la terapia también, porque luego de esta experiencia tuve que buscar ayuda profesional. Ay, qué bueno que lo hiciste. Sí, y conseguí una terapista cristiana que se dedica a casos de estrés postraumático. Ajá. Y para mí procesar todo este trauma, esta experiencia fue bien sanadora. Entonces, como que... ¿Qué cosas aprendiste en la terapia? Wow. Tú como trabajadora social, porque a veces se cree que los que son terapeutas no necesitan ayuda, o que no deben buscar ayuda, o que tienen todo el conocimiento debajo de la manga. Sí, wow, pero no. ¿Qué aprendiste? No, bueno, una de las cosas que me enseñó ella
fue a caminar por cada uno de esos episodios traumáticos y volverlos a reprocesar, pero de una manera positiva, sintiendo el dolor, pero ella me decía, trata de encontrar algo positivo dentro de eso que estabas experimentando. Y la cuestión es que lo podía ver, si lo buscaba lo podía ver, lo podía encontrar, aún en las escenas más feas de ese momento, tal vez lo positivo era que tenía a mi esposo de lado, o tal vez lo positivo es que había una hermana de la iglesia cantándome en medio de mi lecho casi de muerte. Entonces pude encontrar de que aún en las escenas más horribles había algo bonito pasando. Y yo creo que eso, una de las cosas que más me ayudó de la terapia fue eso, identificar, también hablarlo todo, sacarlo todo, porque estas experiencias no las podemos encerrar en nuestra alma, tenemos para sanar, es necesario sacarlo hacia afuera. Sí, es muy importante. Y eso conlleva hablarlo, identificar esas personas o identificar un terapeuta donde yo pueda desahogar lo que estoy sintiendo. A veces con la familia no necesariamente nos sentimos cómodos de hablar todo lo que estamos experimentando a nivel emocional, porque muchas veces estamos en una actitud también de proteger a la gente que amamos. En muchos de estos duelos o circunstancias también ellos están sufriendo nuestro dolor y no queremos añadir mayores preocupaciones ventilando con ellos lo que estamos sintiendo. Pero sí buscar esos mentores, esos hermanos en la fe o esos profesionales de ayuda donde podamos canalizar eso que estamos experimentando y eso que estamos sintiendo. Exacto. Y tenemos tiempito para otra cosita más. Sí, por favor. Otra de las cosas que yo creo que sería muy, muy importante que ustedes que nos están viendo también aprendan, es que en este proceso yo aprendí, la terapista me enseñó a que cuando uno pasa por un trauma, un sufrimiento, uno pasa por una desconexión con Dios de alguna manera, ¿verdad? Otro de las desconexiones con uno mismo y otra desconexiones con las otras personas. Uno se aísla, uno yo me sentía de verdad en ese momento que yo dejé de ser yo. Yo me miraba al espejo y yo decía, Dios mío, algún momento yo volveré a ser la misma que yo era antes, desconexión conmigo misma. Y ella entonces me hacía unos ejercicios que me decía, ok, hoy vamos a hacer un ejercicio para tú conectar con el Señor. Siéntate unos minutos, escribe, para conectar con otros. Llama a alguien, aunque sea unos minutitos, habla con él para conectar contigo mismo, algo de autocuidado, ve a caminar a la naturaleza. Y así es, ella me enseñó, me guió a conectar de nuevo, de alguna manera, con la vida que yo tenía antes. Oh, qué maravilloso. Sí. Lo que es esa reconexión. Maravilloso. ¿Y cómo te sientes ahora que tu dolor y esa experiencia de pérdida se convierte en un recurso para ayudar a otros? ¿Cómo te sientes con eso? Es hermoso, de verdad que me siento como ese arbolito que lo podan, ¿verdad? La poda fue todo ese dolor que yo pasé, pero ahora siento como que esto está reverdeciendo, el arbolito está reverdeciendo y está dando fruto, y ese fruto otras personas se van a poder beneficiar de él, nutrir de él, y me siento así como recién parida, cuando uno tiene un bebecito y te dolió parirlo con todo, pero muy agradecida del Señor porque la encomienda que Él me dio, Él me llevó a terminarla. Qué maravilloso. ¿Cómo la gente puede conseguir el libro? Lo pueden adquirir por plataforma de Amazon, lo pueden adquirir online. También está disponible en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, la librería Norberto González en Río Piedras. Y también pueden contactarme directamente vía Instagram o Facebook, Melanie Ruiz Figueroa. Si quieren su copia dedicada, yo se los puedo dedicar y enviárselo directamente a sus casas. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Una bendición, y deseamos en el nombre del Señor que el libro siga llegando a los confines de la tierra. Amén. Y que cumpla el propósito por el cual Él te convocó a escribirlo. Amén. Y ustedes, por favor, quédense con nosotros porque ahora van a aprender cómo el arte es una herramienta sanadora.